Hola, ¿cómo están? Qué gusto y qué placer acompañarles. Bienvenidos. Esto es Jugada Crítica. Soy Paola Pérez. Mediáticamente se ha hecho creer que Rusia ha sido el que ha boicoteado el acuerdo de granos bajo la mediación de Turquía para garantizar este tipo de alimentación, sobre todo a los países más empobrecidos del sur. Hablamos de África. Pero lo cierto es que en todos estos meses, aquellos granos que lograron salir desde Ucrania tuvieron otro destino: Estados Unidos y Europa. ¿Con qué interés se maneja esta estrategia? Más aún cuando el propio secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha convocado a una cumbre el propio 18 de julio, una fecha en la que debatirá este tipo de acuerdos. ¿Pero qué interés baraja esta organización transatlántica en un acuerdo de alimentos? Hoy vamos a analizar todos los escenarios. Inicia la jugada. El control por la salida de granos desde Ucrania está manejando tintes estratégicos, no solamente del régimen de Kiev, sino también de otros países, bajo los intereses de seguir manteniendo latente este conflicto al este de Europa. Nos referimos a Estados Unidos y a la OTAN y sus aliados estratégicos, el viejo continente europeo. Extendimos este acuerdo una y otra vez. Cuando lo extendimos, mostramos milagros de resistencia, paciencia y tolerancia. Esperábamos que nuestros colegas extranjeros finalmente comenzaran a cumplir plenamente con los acuerdos y condiciones acordados y aprobados. Sin embargo, nada de eso sucedió. Nadie iba a cumplir con las obligaciones y los acuerdos, pero han estado exigiendo constantemente algo a Rusia, que haga una cosa, luego la otra. Proporciona una cosa y otra. Fue pura arrogancia e insolencia, promesas y charlas vacías. La continuación del acuerdo de granos en la forma en que existió ha perdido todo significado. Es por eso que objetamos una mayor extensión de este supuesto acuerdo. A partir del 18 de julio su implementación fue cancelada. En lugar de ayudar a los países que realmente lo necesitan, Occidente utilizó el negocio de los cereales para el chantaje político y además los convirtió en un instrumento de enriquecimiento para las empresas transnacionales, especuladores en el mercado global de cereales. Me gustaría enfatizar que no estamos en contra del acuerdo en sí, especialmente teniendo en cuenta su importancia para el mercado mundial de alimentos, para muchos países del mundo, y por supuesto consideraremos la posibilidad de volver a él, pero solo con una condición, aunque sin excepción: los principios previamente acordados para la participación de Rusia en este acuerdo se tengan plenamente en cuenta, y lo que es más importante, se implementen. Nos gustaría señalar que en el año del acuerdo, el régimen de Kiev acumuló bajo su cobertura importantes capacidades de almacenamiento industrial militar en sus puertos del Mar Negro. Tenemos la oportunidad de abordar la situación y considerar el hecho de que la infraestructura ucraniana se encuentra allí como un lugar de despliegue para el reabastecimiento de las fuerzas ucranianas con armas occidentales. En el momento del trabajo de la iniciativa del Mar Negro se exportaron aproximadamente 32,8 millones de toneladas de bienes, incluido el 70%, que ingresaron a países de ingresos altos y medios altos. Y en cuanto a los países más pobres, específicamente Etiopía, Yemen, Afganistán, Sudán y Somalia, recibieron menos del 3%. Deseo enfatizar que no nos oponemos al acuerdo como tal, y especialmente dada su importancia para el mercado mundial de alimentos para muchos estados, y estamos listos para considerar la posibilidad de volver a unirnos a él, pero solo bajo una condición: si se tiene en cuenta por completo. Lo más importante, que se implementen todos los principios previamente acordados sobre la participación de Rusia en este acuerdo. Los precios mundiales de los cereales, como creo que todos sabemos, se han disparado esta semana, amenazando con deshacer el progreso logrado durante el año pasado. Y esto amenaza potencialmente el hambre y algo peor para millones de personas: los futuros de trigo y maíz. Y cito el Programa Mundial de Alimentos: aumentaron casi un 9% y un 8% respectivamente. Estos días se registró el mayor aumento en un solo día en los precios del trigo, desde que comenzó la invasión a gran escala. Y esto no es sorprendente. Esto se predijo y sucedió. Si alguien en Rusia espera convertir el Mar Negro en un espacio de arbitrariedad y terrorismo, no lo logrará. Sabemos cómo defendernos y vemos la disposición del mundo para trabajar juntos en el futuro y más activamente para traer la paz a esta región.
¿Por qué Rusia decide no renovar el acuerdo de granos en el Mar Negro? También lo revisamos. El gobierno de Rusia anunció el fin del acuerdo de exportación de cereales, acusando a Ucrania y a las potencias occidentales de incumplimiento. Así lo dio a conocer Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, el pasado 17 de julio, fecha del acuerdo tripartito sobre cereales entre Rusia, Ucrania y Turquía. El presidente Putin previamente había pronunciado que la extensión del acuerdo de Estambul dependía del cumplimiento de la parte concerniente a Rusia. Asimismo, en un comunicado, la Cancillería rusa detalló las 5 tareas sistémicas que no han cumplido las partes: reconectar el banco ruso Rosoyobbank al sistema de Transit Forward, Interbank Financial Telecommunication, reanudar los suministros a Rusia de maquinaria agrícola y piezas de repuesto, levantar las restricciones sobre seguros de transporte marítimo y acceso a los puertos para los cargueros rusos, reanudar los suministros de amoníaco por la tubería Tolyatti-Odessa, descongelar las cuentas y actividades financieras de la empresa rusa de fertilizantes. Además, el ministro de Asuntos Exteriores ruso informó que los 32.6 millones de toneladas de cereales exportados desde agosto de 2022 desde los puertos de Ucrania, un 81%, 26.2 millones de toneladas, se destinó a países de renta alta y media alta, mientras que a los estados más pobres sobre los envíos del 2.6%, es decir, 862.086 toneladas, a pesar que en los principios iniciales del acuerdo estaba previsto darle prioridad a las naciones más pobres, como las de África. En julio del 2022, Ucrania y Rusia, con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de intermediario en las conversaciones, firmaron el acuerdo bajo los auspicios de la ONU en Estambul para permitir la exportación de más de 20 millones de toneladas de grano ucraniano que estaban bloqueados en los puertos del Mar Negro, con el objetivo general de aliviar la crisis alimentaria mundial. Vamos a ubicar en el mapa los principales países exportadores de trigo en el mundo. Principales países exportadores de trigo en el mundo. El trigo es uno de los cereales más usados en el mundo, tanto para fines industriales como alimentario. Es parte integral de la dieta de muchos países, especialmente asiáticos y europeos. Su volumen de cosecha se mantiene por encima de los 715 millones de toneladas en los últimos 10 años. Para el periodo 2022-2023, según datos del portal Statista, publicado en enero de 2023, Rusia está en el primer lugar como exportador de trigo en el mundo, con un volumen de 43.000 toneladas métricas. Le siguió la Unión Europea con 36.500, tercer lugar Australia con 28.500, luego Canadá con 26.000 y el quinto lugar Ucrania con 13.000. Se le suma Kazajistán con 9.000, Argentina 7.500, Turquía 6.750, Brasil 3.500 y la India termina el ranking de los 10 con 2.500 toneladas métricas del volumen de exportación. Teniendo estos datos que posicionan a Rusia como el primer exportador del cereal, se valora como el acecho de la OTAN hacia el Kremlin. Salpicó el mercado internacional del grano y fue argumento de una campaña mediática para desacreditar a Moscú con respecto al sector alimentario y la accesibilidad del grano y sus derivados. A pesar del conflicto en la zona norte de Europa, se prevé que para el 2024 haya un aumento del volumen de exportación debido a la alta demanda que se registra en el mundo. Nosotros vamos a marcar una primera pausa en esta jugada crítica. Con ella le compartimos, como todos los días, nuestra jugada estratégica a través de esta plataforma de la red social Twitter con 2 cuentas a su disposición. @PaolaPetalesur, @jugada crítica. Hoy le preguntamos, ¿se utilizó el acuerdo de granos como una medida de presión contra Rusia por su operación especial militar en Ucrania? ¿Qué interés real existe y qué hay detrás de esta estrategia? Participe con nosotros, opine. Al regreso, sometemos este tema al análisis y vamos a leer sus respuestas en directo. Ya volvemos.
Antes del análisis vamos a revisar bajo qué condiciones se implementó este acuerdo de granos en el Mar Negro entre Rusia, Ucrania, Naciones Unidas y la mediación de Turquía. La FAO reveló en 2022 que había aumento inédito de los precios del alimento en todo el mundo, los cuales se alzaron hasta un 10% de su valor, producto del conflicto en Ucrania. Más tarde, la ONU advirtió que producto de esa situación en el este de Europa, se produciría una crisis alimentaria y si no se atendía, podría conducir a una catástrofe con dimensiones globales. En este contexto, la ONU planteó a Rusia y Ucrania un plan para garantizar que los granos y los fertilizantes producidos por ambos países llegaran a los mercados mundiales. Finalmente, Kiev y Moscú suscribieron un acuerdo auspiciado por el organismo y respaldado por Turquía. El convenio permitía la exportación de más de 20 millones de toneladas de grano ucraniano que permanecían en los puertos del Mar Negro, con el objetivo de aliviar la creciente crisis alimentaria mundial. Asimismo, estipulaba que debía mantenerse el flujo de alimentos desde Ucrania, que es uno de los mayores exportadores de granos del mundo, hacia más de 40 países en 3 continentes. El acuerdo, negociado en julio de 2022, también garantizaba la seguridad y el paso de buques de carga a lo largo de un corredor en el Mar Negro de 310 millas náuticas de largo y 3 millas náuticas de ancho. Para ello, se autorizaron 3 puertos ucranianos: Odessa, Chernomorsk y Yuzhny. Igualmente, el convenio permitía a la Armada rusa inspeccionar los barcos que entraban en el Mar Negro vía el Bósforo o Estrecho de Estambul, para asegurarse de que no transportaban armas. En su momento, la comunidad internacional eligió el convenio, asegurando que se trataba de una gran victoria diplomática, mediante la cual se logró aliviar la crisis de precios de alimentos. Vamos a someter este tema al análisis. Para ello recibimos a nuestros invitados. Ambos nos acompañan desde la Argentina. Primero voy a saludar a Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por tu tiempo para esta jugada. Muy bien, Paola, encantado de estar con vos y con la audiencia de Telesur, como siempre. Gracias, Cristian. Vamos a recibir también a Jorge Sebastián Almada. Nos acompaña en directo, es profesor universitario, antropólogo social y dirigente político. ¿Cómo está, profesor? Gracias por su tiempo para nuestra multiplataforma. Por favor, muchas gracias, Paola, y un gran saludo a la gran audiencia de Telesur. Vamos a empezar a mover nuestras fichas sobre este tablero geopolítico. Inicio con Cristian. Mucho hemos escuchado a lo largo de estos meses, sobre todo en el último año, tras que se arribaba a este acuerdo importante. El objetivo principal era garantizar la alimentación de aquellos países más empobrecidos, sobre todo de África. Pero el grano nunca llegó a este destino. Los fines fueron otros, manipulados por Estados Unidos, también por una Unión Europea, y ni siquiera se respetó las bases del acuerdo para Rusia. ¿Qué pasó allí? ¿Qué realmente se manipuló? O en todo caso, ¿quién fue el responsable de este boicot a un acuerdo que en su momento fue catalogado como vital para evitar una hambruna con efectos catastróficos? Bueno, yo creo que evidentemente, como vos bien señalás, Paola, una cosa son los enunciados a este acuerdo de granos del Mar Negro y otra muy distinta, los fines que perseguía. Yo creo que en este sentido el objetivo final de esto por parte de Occidente era seguir garantizando, entre otras cosas, los negocios de las cerealeras, de las multinacionales cerealeras europeas y norteamericanas que están detrás del negocio de los granos ucranianos. Esto, por supuesto, que no tiene ninguna relación con las necesidades del continente africano, al cual finalmente llegaron entre un 2 y 3% de estas exportaciones desde Ucrania, lo cual demuestra claramente que no era el bienestar de la población de aquel continente la preocupación de las potencias occidentales para generar este acuerdo de granos. Y la mayoría de estos granos llegaron justamente a esos puertos europeos, siendo España el país que más porcentaje recibió de los mismos. También una gran cantidad fue a China y a otros destinos occidentales. Por otro lado, también quiero señalar que se sabe positivamente que muchos de estos barcos que iban hacia Ucrania y salían de estos puertos
también llevaron armamento de forma ilegal hacia justamente Ucrania. Y esto se pudo comprobar de alguna manera también como dentro inclusive de estos puertos, en Odesa especialmente, se mantenían grandes arsenales a cubierto usando justamente el acuerdo de granos como un escudo para almacenar este material. Y esto se pudo ver claramente ante los ataques de alta precisión de Rusia a las infraestructuras portuarias ucranianas, en la forma que estos arsenales literalmente volaron por los aires. Entonces, realmente, y con esto cierro, creo que haciendo gala nuevamente de la hipocresía de Occidente, buscaron, usar como excusa a África para los negocios, el abastecimiento de armas y también cubrir los intereses particulares de algunos países, como por ejemplo la misma Turquía, que se vio también muy beneficiada por altos porcentajes de estos granos que llegaron a aquel país. Y cuando Cristian nos dice que también se manejaba como una estrategia el transportar armamento ilegal en estos buques, que el fin era transportar granos, pero no se hacía así, se trató de manipular este acuerdo bajo los intereses o a los intereses de grandes potencias como Estados Unidos y sus aliados europeos. Ahí también tenemos que sumar a la OTAN, un jugador que más adelante también lo vamos a desmenuzar a detalle cuando Stoltenberg convoca a una nueva cumbre el 28 de julio. Y eso le quiero preguntar a Jorge Sebastián Almada. Profesor, ¿por qué la OTAN se quiere involucrar en un acuerdo de alimentos que tiene que ver con el tema de granos, supuestamente para beneficiar a África, pero el destino fue otro? Inclusive cuando se descubre el tráfico de armas en este tipo de buques, ¿será que detrás de esto hay otro interés? ¿Cuál sería? Bueno, como bien marcaba recién Cristian, de una manera muy clara, la gran cantidad de este grano, 32,9 millones más o menos de toneladas de grano han salido de los puertos ucranianos. Sin embargo, mucho de ese grano no ha llegado a África, que era el principal, en teoría, ¿no es cierto?, dentro de un discurso, el principal beneficiario. De esos 32,9 millones, la mayor parte de ese grano fue finalmente destinado a algunos países, entre ellos países de la propia Europa. Recordarán que en alguna nota anterior habíamos hablado de la sobreoferta de grano ucraniano que se estaba dando en países como Hungría, como Polonia, ¿cierto? Países limítrofes a la propia Ucrania, donde estaban siendo almacenados estos granos. Como finalmente esas 39,2 millones de toneladas de granos tuvieron como destino un destino muy distinto a los países africanos como Sudán, Somalia, ¿no es cierto?, que aparentemente iban a ser beneficiados para la seguridad alimentaria en países que, recordemos, sufren inseguridad alimentaria, sufren muchas veces por efecto de las políticas colonialistas, también hay que decirlo, hambruna y problemas de seguridad alimentaria. Tu pregunta ilustraba, bueno, de qué manera la OTAN quiere entrometerse de alguna manera en una política de seguridad alimentaria. Bueno, también es una variable de guerra, no hay que dejar de recordar y de comentar con la audiencia de que la OTAN es una organización militar al servicio de los intereses atlantistas, del globalismo atlantista, lo hemos dicho muchas veces. Y también yo pondría esto en contexto del rol que está jugando Rusia y sus propias fichas en este juego geopolítico, ¿no? De jugar su propia influencia. Aquí hay bloques que están de alguna manera disputándose también su hegemonía y recordemos que en los próximos días del 27 y 28 de julio, ya lo anunció el propio presidente Vladimir Putin de la Federación Rusa, se producirá una reunión de la Federación Rusa con países africanos donde Rusia ofrece directamente abastecimiento de granos sin mediación de alguna manera, garantizando incluso que pueda abastecer cuotas de grano de manera gratuita, ¿no? Entonces creemos que este anuncio de salida del acuerdo, más este anuncio de las reuniones del 27 y 28 de julio de la Federación Rusa con países africanos, son parte de estos movimientos geopolíticos que está haciendo Rusia para, de alguna manera, de nuevo, hacer pesar su posición en el mundo y hacer pesar de que no va a depender de la mediación que realizan los países occidentales, como tampoco de Turquía. Recordemos que este acuerdo se firma ya por julio de 2022, el acuerdo de granos del Mar Negro. Turquía fue beneficiada, como bien decía Cristian también,
porque el paso de grano se da por el llamado estrecho del Bósforo, ¿no? Por Turquía, pero Turquía también ha jugado sus propios intereses, ha tenido algunas posiciones en algún sentido favorables a Rusia, se puede decir, el año pasado, pero últimamente también ha marcado otro tipo de posiciones, a veces desfavorables para Rusia. Entonces creo que también Rusia está leyendo estas posiciones y estos mensajes y está moviendo sus propias fichas con los países africanos, ¿cierto? Finalmente podríamos decir que lejos de alguna manera salvaguardar la seguridad alimentaria del mundo, el eje globalista está llevando una nueva oleada de hambruna por sus intereses guerreristas, por poder sostener una guerra que es insostenible desde el punto de vista histórico o desde el punto de vista incluso militar. Y bueno, por sostener esta situación, Rusia está encontrando otras formas de mover su influencia en el mundo. Y aquí nomás completo un comentario, una conferencia reciente entre el presidente de Bielorrusia y el de Rusia, haciendo una valoración de lo que está haciendo en la continuidad de esta guerra, bueno, y hablando claramente de la nueva realidad territorial que va a disputar entre otros países como Polonia, que esto ya lo veníamos analizando y era una realidad. Entonces, en este marco, la OTAN se introduce al planteo de la seguridad alimentaria como una variable de guerra más, ¿no? Es un arma de guerra más en sus manos, y por otro lado, digamos, el planteo multipolar está tratando de saltearse los canales de intermediación para poder marcar su propia presencia y sus propios intereses en el mundo. Estamos, me parece, viendo esos efectos en estos días. Esto abre sin lugar a dudas escenarios, Cristian, cuando todo este panorama prácticamente se convierte en una radiografía de esos intereses que se barajan no solamente por controlar la salida o el paso por el Mar Negro de estos granos, sino también la implicación de aislamiento y prácticamente de destrucción total de la Federación Rusa por parte de un Estados Unidos que no le hace más frente en territorio, me refiero a lo que sucede al este de Europa, con esa famosa contraofensiva que ha tenido más bajas para el régimen de Kiev que para la propia fuerza militar rusa. Pero en este contexto, hablemos de esos escenarios. Hoy salía en declaraciones el secretario general de Naciones Unidas a decir, esperamos que Rusia pueda recapacitar en su determinación y exista una cuarta prórroga a este acuerdo de granos. ¿Cómo entender la mediación de Naciones Unidas y sobre todo los escenarios que abre? Por un lado, lo que nos manifestaba el profesor Jorge Sebastián Almada, el hecho de que Rusia decide remitir granos gratuitos a África y garantizar sobre todo el tema de seguridad alimentaria. Y por otro lado, la intervención, llamémoslo así, de una organización transatlántica con otro tipo de intereses, que sabemos bien cuáles son contra Rusia, en medio de este acuerdo de granos. Es decir, ¿qué tanto ayuda o qué tanto va a ayudar la OTAN a que Rusia pueda prorrogar este acuerdo? Bueno, la OTAN difícilmente puede ayudar en algo porque es una parte del conflicto, y yo diría que es la principal parte en el conflicto, porque acá cuando se describe una guerra entre Ucrania y Rusia, yo creo que no es del todo exacto, ya que esta es una guerra de la OTAN encabezada por Washington contra Rusia en territorio ucraniano. Y esto, bueno, se puede ver claramente ya que los gobiernos que se han sucedido en Ucrania a partir del golpe de Estado contra el presidente Viktor Yanukovych han sido gobiernos títeres de la Organización Atlántica en contra de Rusia. En este sentido, bueno, dicho esto, la OTAN por supuesto que no puede ayudar en nada, sino que más bien puede escalar la situación bélica. Respecto a la prórroga del acuerdo de granos, en este sentido yo creo que el presidente Putin fue más que claro cuando anunció justamente la no extensión del mismo. Y señaló un par de cosas que me parecen interesantes para destacarlas. Entre ellas, por ejemplo, la enorme paciencia de la que hizo gala justamente el Kremlin respecto a los incumplimientos constantes y a las violaciones de los acuerdos firmados en este mismo protocolo con la intervención de Turquía. Por ejemplo, la no habilitación al banco ruso habilitado para el tema justamente de la comercialización de granos, nunca se lo introdujo como se habían comprometido en el sistema SWIFT de pagos.
Otra situación, la de liberar justamente las exportaciones de fertilizantes rusos, que se encuentran muchas toneladas varadas en puertos europeos, merced de estas sanciones, cuando muchísimas de estos embarques están destinados justamente a África y para ser enviados de forma gratuita a estos gobiernos que están, a estos países, perdón, que están pasando, sí, como bien comentaba el colega Jorge, que están pasando realmente situaciones de inseguridad alimentaria muy profunda. Esto además de lo que mencioné también el mandatario ruso, de la disposición a enviar ayuda, como no lo ha hecho en una, sino en muchas ocasiones a lo largo de la historia, Rusia y la Unión Soviética en su momento, mandando ayuda alimentaria a estos países. Entonces, por supuesto que el presidente Putin ha sido más que claro, mientras no se cumplan estas condiciones, Rusia no va a volver a prorrogar este acuerdo de granos. Y las condiciones sine qua non son justamente la liberación de los embarques y de los envíos de cereal, porque acá hay que recordar, como bien se mencionaba en el informe, que la producción de Ucrania es de un 5% respecto a el total global y la de Rusia es de entre el 20 y el 25% de la producción global de trigo. Entonces, por supuesto, de quien depende la seguridad alimentaria es de Rusia, no de Ucrania, sino que más bien el argumento ucraniano lo están utilizando para intentar demonizar también y como parte de la propaganda antirrusa ante el mundo, diciendo Rusia es malo, Rusia quiere generar hambre en el mundo, cuando realmente es todo lo contrario. E incluso esto es muy claramente visto, por ejemplo, por los países africanos que prácticamente en su mayoría ya han tomado partida porque tienen muy fresco el recuerdo de quiénes son justamente las potencias coloniales que los han expoliado, que los han esclavizado y que los han explotado durante tantos siglos. Y precisamente no es la Federación Rusa, que es en la época de la Unión Soviética el país que los ayudó justamente en sus guerras de liberación y en conseguir su independencia. Perdón. Y todas estas estrategias, justamente, y con esto voy cerrando, conducen a otra cosa que vos mencionabas, Paola, que es el afán que tiene la OTAN, que tiene finalmente Washington, de destruir a la Federación Rusa. El fin último es desmembrarla y a continuación pasar a hacer lo mismo con China, porque quiere garantizar este mundo unipolar en el cual se establece como el único hegemón y no tolera que esa situación ya no puede tener más continuidad en el mundo multipolar que está naciendo. Y a tal punto es esto que incluso ya al nivel de poderío militar que tiene Rusia ya no tiene forma de hacerle frente a este occidente colectivo, ya que está demostrando en esta fallida contraofensiva ucraniana que más de 30 países, toda la OTAN junta, no es capaz de derrotar a Rusia y que muy por el contrario, en estas horas justamente es Rusia la que está avanzando en todos los frentes de una forma realmente muy contundente. Entonces yo creo que esta situación sinceramente no tiende más que a agravarse mientras este occidente colectivo frente a la mayoría global, que es justamente lo que encarna Rusia, China, mientras ese occidente colectivo siga incrementando estas acciones, esta situación no tiende más que a escalar. Y mientras esto sucede, para finalizar esta primera etapa de análisis, profesor Sebastián Almeda, ¿cuál va a ser el impacto real de la suspensión de este acuerdo entre Rusia, Ucrania, Turquía con la mediación de Naciones Unidas? ¿Habrá un impacto para los países de América Latina? ¿Habrá un impacto en el mercado global? ¿Cuál es el escenario? Bueno, haciendo un seguimiento de las fuentes, por un lado, tanto occidentales como las fuentes de Oriente, en principio la alza de precios no estaría produciéndose de manera inmediata, lo que tampoco dejaría, digamos, de tampoco subestimar el efecto que puede tener una escalada, como usted decía también el compañero antes en el análisis. Entonces, me parece que tendremos que estar muy atentos. También creo que se van a abrir de alguna manera canales alternativos para la circulación de granos. Esta reunión que mencionaba con los países africanos por parte de Rusia, me parece que es parte de eso, más otros mecanismos que también van a existir. También la propia Ucrania ha dicho que puede
exportar algo de su grano mediante otros puertos, pero que con mucha menor capacidad en ese caso. Así que por el momento, en términos de política, y sobre todo de política de precios, veremos una situación más o menos estabilizada, pero que sí creo que se va a agravar en el tiempo, en la medida que escalen los conflictos y que sobre todo sea más complicado el comercio de granos, porque bien recordamos, el 20% de esta producción mundial está en Rusia, y toda vez que se intente tejer un cerco sobre esa economía, eso va a traer sin duda efectos recesivos en todas las economías del mundo. Y sobre todo, sabemos que los más afectados van a ser los pueblos, y entre ellos los pueblos más afectados por la inseguridad alimentaria, que en ese caso son algunos pueblos del continente africano, pero en general vamos a tener efectos a largo plazo, ¿no? Estoy hablando que van a ser perjudiciales, ¿no? Y dañinos para la seguridad alimentaria de los pueblos y para el precio de los alimentos en el mundo. También hay que decir que aquí también han construido grandes negocios nacionales de los granos y alimenticios, digamos, por parte de Estados Unidos, sobre todo hacia Europa, ¿no? Acumulando, especulando con el grano y haciendo lo propio también hacia países, también algunos países asiáticos y también para Sudamérica. Creo que por sobre todas las cosas hay que tener una claridad de la situación, de lo que está sucediendo, y unir posiciones como las que se han mencionado, digamos, posiciones africanas, algunas posiciones asiáticas, que no se han sumado a una política de bloqueo económico, ni a una política guerrerista que, en definitiva, el bloqueo es la guerra por otros fines, ¿no? Entonces creo que la posición que tenemos que seguir construyendo es la de no adherirnos a una política de bloqueo, de entrar en una política recesiva a nivel mundial, que solamente va a perjudicar a los pueblos, y que tenemos que alimentar el respeto de todos los países en una nueva realidad multipolar que se está imponiendo en los hechos. Y es que justamente así se tejen las estrategias y también las ofensivas contra los países que quieren marcar su soberanía y su propio destino, como es el caso de Rusia y esta estrategia muy marcada desde Estados Unidos y sus aliados europeos. Quiero agradecer a Jorge Sebastián Almada y a Cristian La Mesa por haber compartido con nuestros televidentes sus análisis. A usted que está en casa, vamos a reiterarle nuestra jugada estratégica y a leer sus respuestas en directo. Gracias por escribirnos. Se ha utilizado el acuerdo de granos como una medida de presión contra Rusia por su operación especial militar en Ucrania. Le preguntábamos qué interés real existe y qué hay detrás de esta estrategia. ¿Qué opina el usuario? Vamos a leer sus respuestas en directo. Identificado como @Jocoro1982 nos escribe claramente que sí, pretendieron utilizar el acuerdo como medida de presión, al final en que en medio de la ONU, dice, porque no jugó el papel de mediador, buscan culpar a Rusia de los resultados de esas políticas occidentales. Cimarrón Ilustrado dice, al final es otra estrategia de Occidente, su aplicación solucionaría el abastecimiento de Europa, refrescaría el comercio de Ucrania, mientras sería inservible a Rusia, sin estar conectada al sistema SWIFT. Y siempre se podría satanizar a Rusia luego del debacle. Ganan los ricos, opina así este usuario. Por último, Eduardo Larco Solano escribe, detrás de esta estrategia se encuentra el interés por culpar a Rusia del alza en el precio de los granos y la crisis alimentaria que se cierne sobre el mundo. Felizmente Rusia ha ofrecido abastecer de granos a África a precios razonables, aunque ya el gobierno ruso ha dicho que lo podría hacer inclusive de manera gratuita. Al regreso, profundizamos el tema de análisis. Ya volvemos. Vamos a revisar cómo el destino de los granos ha sido alterado y se ha otorgado usos diferentes a los previstos. Desde que Rusia firmó el acuerdo sobre el transporte de granos con Ucrania, el convenio ha estado marcado por diversas tensiones. La semana pasada, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, afirmó que las perspectivas del acuerdo son dudosas, ya que hasta la fecha han habido avances en lo que respecta al cumplimiento de los términos del acuerdo. Por ejemplo, aunque las autoridades rusas acordaron el mes pasado extender el acuerdo sobre el transporte de granos desde los puertos del Mar Negro por 60 días más, las exigencias de Moscú siguen sin
sin cumplirse. En este sentido, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que el volumen total de granos exportados desde Ucrania, alrededor del 45%, se destinó a países europeos y solo el 3% a África. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo recientemente que el acuerdo de transporte de granos en su parte ucraniana es predominante de naturaleza comercial y como tal apenas ayuda a los países del tercer mundo. El funcionario denunció que el grano y otros productos agrícolas enviados desde los puertos ucranianos no llegan a países que enfrentan una crisis alimentaria, sino que acaban en naciones occidentales o en países ricos de otras regiones. Además, señaló que el accionar de Ucrania también genera enormes pérdidas para los productores tradicionales de granos en Europa, ya que los productos de Kiev entran en los mercados europeos con arancel cero y saltándose todos los requisitos fitosanitarios. A todo eso se suman las sospechas de Moscú sobre los buques de cereales. Según el Kremlin, estos podrían ser utilizados por Ucrania para transportar armas. Ante esta situación, Rusia suspendió su participación en el pacto sobre el transporte de granos por los incumplimientos de Kiev de las condiciones previamente establecidas, como por ejemplo, conectar el sistema SWIFT del banco Roselbank, reanudar las entregas de maquinaria agrícola a Rusia, levantar las restricciones de seguro y acceso a los puertos para los cargueros rusos, reanudar el funcionamiento del oleoducto de amoníaco Tolyatti-Odessa y desbloquear las cuentas y actividades financieras de las empresas rusas de fertilizantes. Vamos a profundizar este tema de análisis desde la Argentina. Vía telefónica nos acompaña Mariano Saravia, es analista internacional. Hola Mariano, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo para el programa. Mariano, vamos a verificar si nos escuchas y te pregunto de antemano. Cuando se habla del acuerdo de granos, no, se ha caído en la llamada. Vamos a reintentar conectarnos con nuestro invitado. Vamos a revisar algunos portales web a propósito de este tema que hoy estamos analizando. ¿Qué dicen los medios de comunicación al respecto? El portal de Sputnik está titulando: Putin asegura que Rusia podrá sustituir el grano ucraniano de forma comercial y gratuita. Se refiere sobre todo al continente africano. Nuestro país es capaz de sustituir los granos ucranianos tanto sobre la base comercial como gratuita, especialmente porque esperamos otra cosecha récord este año, declaraba el mandatario desde el Kremlin. En este sentido, mencionaba que Moscú continuará trabajando para organizar los suministros de cereales, alimentos y fertilizantes hacia África, a pesar de las sanciones que aún mantiene Occidente. También el mandatario habló sobre la iniciativa de granos en el Mar Negro, un corredor humanitario, permitir las exportaciones de grano ucraniano, que concluyó el pasado 18 de julio, luego de que Moscú acusara que no se cumpliesen las condiciones enmarcadas en este acuerdo, destaca este portal web de noticias. Retomamos el contacto con nuestro invitado, Mariano Saravia está con nosotros. Hola Mariano, ¿nos escuchas? Hola Paola, ¿cómo estás? Un abrazo para vos, para toda la audiencia. Mariano, te quiero preguntar de manera puntual. Cuando hablamos del acuerdo de granos, sería bueno revisar lo que sucede dentro de casa. Y no me refiero ni a la tuya ni a la mía, sino lo que sucede en el régimen de Kiev. Porque cuando Kiev empezó a exportar granos a muy bajo precio, bajo el compromiso idealizado de la Unión Europea, era de que los países vecinos tenían que adquirir estos granos y venderlos, lo que ha traído también consecuencias a los bolsillos de los aliados. Y lo voy a entrecomillar. Polonia decide no permitir más la importación de grano ucraniano. Es decir, ¿cómo entender que esa solidaridad, también entrecomillada, culmina cuando se tocan los intereses económicos? ¿Qué está pasando? Sí, Paola, hay varias aristas para analizarlo. Por un lado, qué está pasando en la casa de Ucrania, qué está pasando dentro de esa casa llamada Unión Europea, que se ve cada vez más desunida, con más conflictos internos en esa casa. También qué está pasando en Estados Unidos, en la casa del imperio, ¿no? Hay varias aristas. Por un lado, hay que decir que esos 33 millones de toneladas que se exportaron en este año de la iniciativa del Mar Negro, se está hablando por un lado de los 33 millones de toneladas que salieron por mar y que es lo que está en conflicto, bueno,
por eso se llama del Mar Negro, ¿no? Y que ahora Rusia ha dicho, voy a considerar cualquier carguero como posible portador de armas para Ucrania y que está involucrado en la guerra. Pero también hay otros 32 millones de toneladas, como decías muy bien vos, que salieron por tierra, que tenían que tener un destino y que terminaron en esos países limítrofes de Ucrania, Hungría, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria, Polonia, y terminaron afectando a sus agricultores. Ahí se terminó la solidaridad. Ahí ya dijeron estos países que todo bien con Ucrania, pero si no lo hace la Unión Europea, ellos van a poner un límite y van a poner los puntos sobre las IES. Por otro lado, hay que decir que la inmensa mayoría de todo ese grano, todo ese trigo, todo ese maíz, esos casi 63 millones de toneladas, sumando los que salieron por tierra y los que salieron por agua, terminaron en países desarrollados, países ricos. Solamente el 3% fueron a los países pobres, como está diciendo, rasgándose las vestiduras, la Unión Europea y Occidente. El 38% de todo eso fue a países como Alemania, Países Bajos, Bélgica, Italia, España, etcétera, etcétera. Así que hay que revisar varias cosas de lo que está pasando. Hay un análisis económico, un análisis bélico y un análisis financiero que podríamos llegar a hacer. Inclusive el secretario de Seguridad de la Casa Blanca amenazaba prácticamente a Rusia de si no prorrogaba este acuerdo, pues iba a tener dificultades y consecuencias diplomáticas, sobre todo con aquellos países del sur global. En medio de amenazas y una presión además que involucra ahora a la OTAN, ¿qué tanto se podrá avanzar en un futuro acuerdo cuando hay temas que se han incumplido para la parte rusa y se trata de hacer ver a través de los medios de comunicación en medio de esta guerra híbrida como el responsable del fracaso de este acuerdo? La pregunta es, ¿a qué escenario nos enfrentamos de aquí en más? ¿Esto atizará aún más las tensiones? Sí, hay que ver si todavía se pueden atizar más las tensiones, ¿no es cierto? Y hay que ver de esas amenazas de Estados Unidos hacia Rusia, qué grado de efectividad puede tener, porque la verdad, ¿qué otro problema puede tener Rusia más de lo que ya tiene? Si todo lo que le prometieron hace un año no se cumplió, no se desbloquearon las exportaciones de grano ruso, ni de fertilizante, ni se reconectó a ese banco especializado en el agro que tiene que ser reconectado al sistema SWIFT, ni se levantaron las restricciones a los seguros marítimos, ni se levantó la restricción para que pueda entrar maquinaria y repuestos agrícolas a Rusia. Nada de eso se cumplió. Los puertos occidentales siguen cerrados a los barcos rusos. Entonces, sí, pueden seguir agitando el fantasma de la cruel Rusia desde los medios hegemónicos de Occidente. Pero la verdad, Paola, Rusia ha dicho, lo advertimos varias veces y ahora se terminó. No le vamos a seguir haciendo el juego a Monsanto, a Cargill, a DuPont y a las grandes empresas occidentales que tienen la mayor cantidad de hectáreas en Ucrania, ¿no es cierto? Y están haciendo su negocio. Y por otro lado, también vos podrías preguntar, ¿y los países que necesitan, los países latinoamericanos o de África o incluso de Asia, pueden ser objeto de esta presión mediática? Bueno, quizás sí, pero hay que ver ahí. Me parece que muchos países ya se están desligando del yugo de Europa, sobre todo porque el hambre aprieta a Paola, ¿no? Y Rusia les está diciendo, nosotros podemos garantizarles todo el grano que necesitan, incluso gratis. Hay que ver ahí qué quiso decir Putin con eso, pero me parece que el problema lo tiene sobre todo Occidente. Y también no descartemos que atrás de todo esto esté la mano negra de Estados Unidos en la timba financiera, en el juego, en el casino que mueve el mundo, ¿no? Porque la última semana el trigo en París y también en Chicago, en los mercados de Chicago, el trigo subió el 3% y no
hay que olvidarse que muchas hambrunas son provocadas a propósito para que en la especulación financiera algunos pocos ganen mucho. Estas aristas que nos coloca sobre la mesa, Mariano, ya para finalizar me gustaría que compartas tu conclusión sobre este tema que nos ha reunido en el programa, sobre todo bajo estas aristas. Primero, la injerencia que mantiene latente la OTAN, ¿qué va a definir el próximo 28 de julio en esa cumbre del Consejo OTAN-Ucrania, que ha sido un pedido también del presidente Zelensky? Es decir, ¿habrán más sanciones para Rusia? Unas medidas unilaterales que prácticamente no le han servido de mucho porque los países prefieren comerciar en monedas locales para sortear estas medidas unilaterales. Y recordemos que además se avisora la reunión Rusia-África y también el encuentro de los países del grupo de los BRICS, una medida que también podría ser una alternativa para dejar de lado esta estrategia y este juego geopolítico a la cabeza de Estados Unidos. Sí, con respecto a eso, África y los BRICS, yo creo que más tarde o más temprano los países del sur global y los grandes productores de grano, que en realidad, ¿cuáles son? Son Rusia, China, India y países del sur, Brasil, Argentina. Dentro de esos grandes productores de grano también está Estados Unidos, pero la mayoría son del sur global. En algún momento, te decía, más tarde o más temprano, tienen que unirse en una organización internacional de productores, así como la hay de petróleo, empezar a unir fuerzas porque es estratégico y cada vez va a ser más. Del otro lado va a haber esa reunión entre la OTAN y Ucrania. Ucrania seguirá pataleando, seguirá gritando, golpeando sobre la mesa, como lo hizo en Lituania hace poquito. Me parece que todo lo que le puedan prometer ya es poco. Ucrania lo que exige es o entrar a la OTAN o más dinero. Incluso podría haber dinero, fondos especiales de la Unión Europea, aunque son dos organizaciones distintas, pero se puede triangular ahí. Lo que pasa es que hay que ver cómo reaccionarían los pueblos europeos, ¿no? Si ese dinero sigue fluyendo hacia Ucrania. Y ojo, termino con esto, Paola. Cuidado, no desatendamos la cuestión bélica, la cuestión de la guerra, porque Ucrania depende en gran parte para su supervivencia de las exportaciones por mar, mucho más por mar que por tierra, y ya perdió todo el este de Crimea. Con esta locura y este suicidio que están haciendo de volver a atacar Crimea, ya Rusia le está advirtiendo que pueden quedarse también con Odessa, y si se quedan con el puerto de Odessa van a hacer un corredor hasta Transnistria, y ahí sí sería digamos, la ruina total de Ucrania, porque sin posibilidad de exportar por mar sus granos, sus cereales, bueno, van a tener un problema muy grande, y el mundo lo va a tener. Así que están siguiendo, siguen jugando con fuego y siguen moviéndole la cadena al gran oso ruso, y me parece que Putin ya le está dando un ultimátum. Así se mueven las fichas dentro de esta organización transatlántica, una amenaza latente como es la OTAN, también manteniendo injerencia a un acuerdo de alimentos como es el acuerdo de granos, que ha sido además implosionado por parte de estas grandes potencias como Estados Unidos y sus socios europeos. Gracias, Mariano Sarabia, por tu participación en el programa. Será hasta un próximo encuentro. Finaliza el programa, cerramos por ello nuestro tablero geopolítico. Soy Paola Pérez.